cómo estábamos, de cómo estaban nuestras familias, de cómo estaban nuestras casas. El terremoto fue la zona de mayor impacto por allá. De qué estábamos haciendo en ese momento, cómo habíamos vivido la situación, cómo habíamos pasado el resto del fin de semana, etcétera. Y estando en esta reunión, como les digo, no pensada, no planificada, una cosa muy natural solamente que se dio, llegó nuestra jefa del departamento y nos retó y nos dijo, ¿saben qué? Aquí hay mucho trabajo que hacer, es verdad que había mucho trabajo que hacer, y necesitamos empezar a movilizarnos y no sé qué. Entonces, después con el tiempo, yo que después me dediqué a la psiquiatría y que estudié todo esto, me di cuenta de que este espacio de expresión, de comunicación, de apoyo, fue algo muy, es algo muy necesario y fue algo muy bien hecho también, porque cuando una situación afecta a un grupo de personas, es muy importante que podamos conversar sobre lo que nos está pasando, que nos podamos entender. Cuando hay situaciones traumáticas muy agudas, uno suele necesitar contar, así como paso por paso, qué fue lo que pasó, dónde estaba, en qué lugar estaba, cómo me sentí en ese momento. Y esta función de apoyo finalmente resulta en una contención grupal que es súper importante. Como actualmente estamos, no nos podemos abrazar como en la figura, no podemos estar así en contacto físico, pero quizás podemos mantener las instancias de contención y de apoyo por otras formas, y yo creo que esta charla y esta instancia de reunión ahora entre tantas personas que nos estamos escuchando, probablemente también sirva como una instancia de contención, de apoyo, de ayuda, de saber que tenemos herramientas para salir adelante y que probablemente lo vamos a poder hacer. Ahora, eh, nosotros que estamos trabajando, los que trabajamos en el área de la salud mental, nos hemos visto enfrentados varias veces a la pregunta de si los sentimientos y las emociones que estamos viviendo, las personas que están en cuarentena, los que están haciendo teletrabajo, los que tienen que salir, cada uno desde su particular posición, probablemente estamos todos preguntándonos si sentir miedo es normal o no, si sentir angustia es normal o no, o si a lo mejor hay personas que se sienten como con una energía excesiva, puede ser normal o no. Yo creo que probablemente estar enfrentados a una situación nueva nos va a traer emociones nuevas, emociones distintas. Eh, Probablemente muchas de ellas pueden ser cambiantes, van a depender mucho del contexto, de los estímulos externos. em, y muy probablemente la mayor parte de las cosas que nos pasen van a estar dentro del rango de lo normal, de lo esperable, de lo habitual en una situación nueva, como lo es esta pandemia actual. Entonces yo les traje este esquema que probablemente todos conocen, acerca de cómo nosotros somos ya un sistema que tiene sus propias exigencias, sus propias rutinas, sus propios pensamientos, sus propias preocupaciones, pero también estamos insertos probablemente en un sistema familiar o grupal o de centro escolar o de trabajo, un sistema un poco más grande que nos alberga, y donde probablemente se van entrecruzando las necesidades, las problemáticas, y además estamos expuestos al sistema un poco más amplio, que es la información, los medios, las redes sociales, la televisión, los gobiernos locales, nuestra familia extendida, que muchas veces puede estar en lugares muy lejanos. Y además este macrosistema que pudiera ser el gobierno nacional, pero que también para una situación como la de la pandemia, también son las autoridades mundiales, la OMS, lo que está pasando en otros países. Estamos quizás en un periodo más que nunca muy conectados con lo que está pasando en otros lados, con lo que está pasando conmigo, y probablemente esos son muchos estímulos. De la misma manera que eso puede resultar problemático, también podríamos verlo como que yo tengo mis propios recursos, yo y mi microsistema tenemos recursos probablemente para afrontar esto, y si nos apoyamos con los recursos del sistema más cercano, familia, vecindarios, amigos, compañeros,
probablemente la cosa se va haciendo un poco más llevadera. Ahora viene la parte en la que yo les voy a pedir su participación. Vamos a ver cómo resulta esto. Cristian, confírmame que se ve la presentación de Menti ahora. Y si es que no, avísame, hazme una seña, porfa. Todavía no se carga, se está viendo solo El PPT. Ya. sí, toda tu diapositiva, ¿sí? A ver, voy a ver si es que ahí funciona. Y ahí, Estamos saliendo, sí, ahí estamos en el navegador. ya, perfecto. Les quiero mostrar esto porque em, pantalla completa. Ya, ahí yo creo que se ve mejor. Para poder hacer un diálogo, para poder hacer algo un poco más participativo, vamos a trabajar a través de una página web en la cual ustedes pueden ingresar, que se llama www.menti.com. Y en esa página la idea es ingresar el código, les va a pedir un código en la primera parte de abrir la página, que es 562792. Se pueden meter a la página desde su celular o si es que están conectados al Zoom desde el celular, pueden ir al navegador para entrar en la página y no se va a cortar probablemente el audio. Hicimos algunas pruebas para ver que funcionara. Entonces, los que puedan meterse a menti.com, ingresando el código 562792, la idea es que podamos responder una pregunta primero. ¿Qué emociones predominan en este periodo en mí? ¿Qué emociones serán las que han estado presentes en este tiempo? Si están en la página de Menti, les va a permitir ingresar 3 palabras, así que elijan las 3 emociones que quizás ustedes sienten que han estado más presentes. Em, y luego colocan Submit y van a empezar a aparecer en la pantalla de la conferencia acá del Zoom. Ahí están llegando las primeras respuestas. Yo también lo voy a contestar. Si ven la pantalla de la presentación del Zoom que tenemos, van a ver cómo se van sumando sus respuestas. Hasta ahora 12 personas han contestado ya. Y las palabras que van apareciendo con letras más grandes son las que más se repiten. Así que hasta ahora incertidumbre parece ser la emoción más presente hasta ahora. Hay personas que han mencionado el miedo, la angustia, la ansiedad. También está la tristeza, esperanza, alegría, confianza. Hay ambivalencia, tranquilidad, enojo, inquietud, estrés, desgaste, paz. Miren, paz no está en letra mediana, la ha puesto más de alguna persona. Esperanza también está en una letra mediana. Yo creo que hay varias personas que pese a toda esta situación, como que una de las emociones presentes igual puede ser la esperanza. Mira, van 22 personas que han ingresado su respuesta y tenemos esta nube de palabras que me parece muy interesante. La incertidumbre aparentemente es una de las emociones que más se repite entre todos nosotros. El miedo, la angustia, la ansiedad parecen estar en segundo lugar. Pero luego de eso está el cansancio, comprensible, la esperanza, la tranquilidad, la paz. eh, Así que me parece muy interesante el ejercicio porque si se dan cuenta, no todo puede ser emoción negativa en un momento como este. Y si bien la incertidumbre es una emoción muy jodida de enfrentar, también hay confianza entre las palabras, entre las emociones que ustedes han sentido. Em, También está la paz. Así como alguien pone esperanza, también hay alguien que pone desesperanza. Claro, se entiende. Pero también puede haber alegría,
Bueno, son hartas emociones, así que gracias por su participación. Em, Más adelante vamos a hacer otro ejercicio con Menti, así que no lo cierren. Sin duda que todas estas emociones eh, tienen que tener lugar y yo creo que es bueno que nos preguntemos cuáles son las emociones que están presentes. Alguien había puesto ambivalencia, me parece muy comprensible que una de las emociones sea ambivalencia, porque además estamos sometidos a estímulos que todos los días van cambiando. em, Entiendo mucho que la incertidumbre sea quizás la emoción que más mencionaron, porque claro, en este escenario donde nos llegan las noticias de afuera, tenemos nuestras noticias propias y vemos cómo la sociedad, los grupos de gente se van comportando de una o de otra forma, claro, es comprensible que la incertidumbre sea una emoción presente ahora y como yo les decía, es una emoción bien jodida porque es difícil de tolerar, es difícil no tener lo que habitualmente tenemos, que es cierta habitualidad, ciertas rutinas, un medio más o menos en el que nos movemos, sabemos que los fines de semana los teníamos para hacer cosas, salir, compartir con nuestra familia. Hoy en día, como que todo eso ha ido cambiando, y yo les diría que hay preguntas que se van repitiendo en estos días y que a mí me las han hecho los pacientes, pero que también uno las conversa con las personas que nos rodean. Entonces, una de las preguntas muy comunes es ¿hasta cuándo va a durar esto? Como que necesitáramos de cierta manera tener mayores certezas, tener plazos. Ayer o antes de ayer en las redes sociales se hizo muy conocido un gráfico de una universidad extranjera que decía que nosotros íbamos a terminar la curva de la pandemia específicamente en el mes de julio, decía, no sé. Entonces, claro, probablemente tener respuestas, tener fechas, tener alguna certeza dentro de toda esta constante incertidumbre es algo que la gente necesita y por eso se hizo como tan notoria esta noticia, porque por fin alguien nos daba alguna respuesta. Pero lo más probable es que ninguno de nosotros, ni siquiera nuestras autoridades, ni siquiera los científicos a nivel mundial probablemente tienen una respuesta muy clara frente a cuánto va a durar esto, hasta cuándo vamos a estar así, etc. Muchos pacientes también me preguntan si es que es normal estar más angustiado, o con más pena, o con todas estas emociones, o tan cambiantes. Y otra pregunta bien frecuente es saber si es que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que hay harta incertidumbre que también se basa en esto de que eh, se toman ciertas indicaciones un día y a los días después esto puede cambiar. Entonces, sí, todos nos estamos haciendo preguntas y yo creo que quiero normalizar harto el hecho de que no sepamos, de que no tengamos todas las respuestas y de que probablemente tengamos que enfrentar el día a día con los recursos que tenemos y tratando de sacar lo mejor de esta situación nueva. Bueno, que nos tengamos que hacer todas estas preguntas, que tengamos que vivir todas estas emociones, tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro sistema nervioso y la conexión que tiene con el resto de nuestro organismo. No se asusten, lo voy a explicar muy fácilmente para que se entienda. Nuestro cerebro tiene su parte más desarrollada, la parte más evolutivamente desarrollada, que es la corteza cerebral, eh, y la corteza está a cargo de la parte más racional y es la parte que probablemente puede echar mano a los mecanismos de defensa más racionales y es la parte que nos permite el razonamiento lógico. Pero cuando estamos sometidos a situaciones de estrés, a eventos vitales estresantes, a situaciones em, que son más sorpresivas probablemente, la parte del cerebro que reacciona no es esta parte tan pensante, sino que es la parte más antigua del cerebro, que es el sistema límbico, y dentro de sus estructuras está la amígdala cerebral, que tiene un rol súper importante en el procesamiento de las emociones, pero también ahí está el hipotálamo, que tiene que ver con la memoria, y la glándula pituitaria, que comanda nuestro sistema hormonal en general. Entonces es probablemente esta parte, la parte más antigua del cerebro, la que reacciona
en el momento que ahí está la pituitaria, ahí está la amígdala, ahí está el hipotálamo. Esa es la parte que reacciona en forma un poco más automática frente a una situación estresante nueva o situaciones en las cuales uno ve amenazada su integridad. Entonces, esta respuesta es más automática porque no pasa directamente a la corteza, sino que es una respuesta más automática que cuando éramos seres humanos más primitivos no servía mucho, porque si se activaba esta respuesta del estrés, probablemente podíamos salir arrancando, nuestros músculos estaban más preparados para resguardarnos, salir arrancando, etc. Cuando se activa esta respuesta, se producen neurotransmisores en el cerebro, pero se dispara una señal también hacia la pituitaria que hace que se produzca una hormona que va a activar las glándulas adrenales, y las glándulas adrenales son las que están a cargo de liberar cortisol, y en el cerebro se libera adrenalina, noradrenalina. Todo esto en el sistema nervioso periférico va a generar que el cuerpo esté em, dispuesto para arrancar. Entonces se nos va a acelerar el corazón, los músculos van a tener un mayor tono muscular, se nos van a dilatar las pupilas, vamos a respirar más rápido. Es toda la respuesta frente al estrés, que como les decía es muy adaptativa, y para cuando teníamos que arrancar de un animal salvaje que nos perseguía era una respuesta ideal. Hoy en día, frente a las situaciones de estrés, cuando las situaciones de estrés son repetidas, este eje definitivamente empieza a funcionar en forma disregulada, y por lo tanto ya la sensibilidad a estos estímulos nos pueden llegar a provocar síntomas, molestias, porque si no tengo que arrancar de nadie, si me acelera el corazón y estoy en mi casa tranquila, solamente viendo las noticias, probablemente eso se transforma en un síntoma. Entonces, ahora tengo otra parte participativa. En la misma página de Menti, eh, les pregunto yo, ¿por qué frente a un mismo factor estresante, que puede ser esta situación actual, algunas personas desarrollan síntomas y otras no? Entonces, acá en el Menti les va a salir así como haga una pregunta, pero en realidad lo que quiero son comentarios. Si quieren hacer una pregunta la hacen, pero comentarios, respuestas. ¿Por qué creen que frente a un mismo factor estresante, y que todos los seres humanos tenemos el mismo sistema nervioso desde el punto de vista biológico, por qué algunas personas van a hacer síntomas y otras no? Entonces ahí en el recuadro del Menti pueden colocar algún comentario, opiniones, preguntas también. Ya, ahí alguien dice, coloca sobre la mesa la estructura de personalidad como uno de los factores que tienen que ver con desarrollar síntomas y otros no. Ahí llegó otra respuesta. Resiliencia, recursos familiares, recursos personales, mejor red de apoyo social y familiar. Espérenme, voy a tratar de leerlas todas. Recursos personales, mejor red de apoyo social y familiar, factores históricos personales, redes de apoyo, debido a la capacidad individual de resiliencia ante diversas situaciones, la resiliencia, por supuesto. Los estresores pueden ser percibidos como más o menos amenazantes de forma subjetiva. Es verdad, y también depende probablemente de la intensidad que tenga el estresor, porque cada uno ha desarrollado diversas vías que permiten manejar la angustia como un aprendizaje adaptativo, experiencias previas, historia de vida, herramientas de inteligencia emocional, formas de abordar situaciones, por la forma aprendida y o conocida para enfrentar distintos acontecimientos, manejo de las emociones ante el estrés. Todo depende de las herramientas que cada persona tenga para enfrentar diferentes situaciones. Depende de las estrategias emocionales y recursos intelectuales que tengamos. Sí, estoy de acuerdo con los recursos intelectuales. Como yo les decía, la respuesta ante el estrés es
probablemente más biológica inicialmente, en su primer momento, pero después de ese primer momento igual hay una conexión con la corteza que nos ayuda a tener, a dar pie a usar recursos más racionalizadores. Apoyo percibido, muy importante. Por ahí yo creo que terminaron con las respuestas. Muchas gracias por su participación, porque sus respuestas están, por supuesto, muy bien enfocadas. Sin duda que hay varios que respondieron colocándose en el escenario de que el apoyo externo es muy importante, y eso es verdad. Pero también hay factores que son individuales y que dependen de cada uno, donde está la estructura de personalidad, como lo mencionaba alguien por ahí, como está el propio manejo de las herramientas que tenemos. También depende mucho del factor estresante, porque diferentes factores pueden provocar distintas respuestas. Alguien me puso ahí capacidad para darle un sentido al estrés y así integrarlo a la narrativa. Porque por supuesto que haciendo uso de las herramientas que tenemos, también podemos tratar de sacar lo mejor de incluso las situaciones malas, y probablemente a todos nos ha pasado que hemos vivido situaciones difíciles y que incluso de aquellas situaciones difíciles, muy difíciles, hemos podido sacar aprendizajes y con algo hemos podido quedarnos para seguir adelante. Muy buenas respuestas. Tengo otra respuesta. Depende del contexto. Dice psicológico, económico, emocional, familiar, experiencias para afrontar las situaciones. Pienso que dependerá de la historia de vida y de cómo la persona ha abordado situaciones anteriormente que conllevan distintos, es decir, mecanismos de afrontamiento. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente. Porque una de las cosas que me mencionaron en las preguntas anteriores era justamente el tema de que probablemente hay factores que dependen de la persona, hay factores que dependen del factor estresante y hay factores que dependen del apoyo percibido. Entonces acá vamos a jugar un poquito para saber qué evento de estos tres, donde el primero es un evento como un asalto, una situación en la que está en riesgo la vida de uno. El evento 2 es una catástrofe natural, cualquiera de ellas que sea, y el evento 3 es la pandemia. Entonces, en la misma página de Menti, ustedes pueden votar cuál de estos tres eventos les parece más, que podría resultar más traumático. Así que hasta ahora han votado 6 personas. 9, 10 personas. Muy bien. Nadie ha votado por la catástrofe natural. Parece que los chilenos estamos como muy adaptados a las catástrofes naturales, como que son parte del ADN de nuestro país. Ya, 18 personas han votado y hasta ahora va ganando la opción 1, que es la situación como de asalto en el cual se pone en riesgo la vida personal. Efectivamente, esto está más o menos estudiado. Tenemos 3 votos para la opción de la pandemia, un voto para la opción de la catástrofe natural, y 16 personas piensan que lo que puede resultar más traumático es el evento en el cual corre riesgo la vida de la persona. Muchas gracias por su participación. Les voy a contar que efectivamente esto está más o menos estudiado. Hay estudios que han medido la prevalencia y la posibilidad de que un evento traumático llegue a provocar un trastorno de estrés postraumático, que sería ya el evento en el cual la persona desarrolla una patología por culpa del evento traumático. Y si se dan cuenta, las estadísticas están separadas entre cuánta posibilidad de estrés postraumático se produce en hombres y en mujeres, porque los números suelen ser distintos. Las mujeres tenemos más riesgo de desarrollar trastornos de estrés postraumático, así como de otras patologías psiquiátricas. Y por ejemplo, acá el ataque físico tiene una probabilidad de un 21,3
de provocar estrés postraumático en mujeres, los accidentes 8,8 en mujeres y 6,3 en hombres, y los desastres naturales, si se dan cuenta, son un rango un poco menor, 5,4 en mujeres, 3,7 en hombres. Parece ser que los desastres naturales los podemos enfrentar gracias probablemente al apoyo, a que los enfrentamos como sociedad, que es algo que afecta a un grupo grande de gente y ese mismo grupo se puede apoyar. Aquí hay otro, probablemente muchos de ustedes trabajan en salud, saber acerca de un evento traumático, una traumatización vicaria igual puede provocar un trastorno de estrés postraumático, la muerte súbita de alguna persona cercana, amada, tiene un rango importante de estrés postraumático. Y si sumamos cualquier evento traumático, la probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático en mujeres es de un 20,4 y en hombres es de un 8,1. Así que eso es lo que nos dice la evidencia. Ahora, eh, como no hemos vivido pandemias en los últimos 90 años, no está estudiado de qué manera se comporta desde el punto de vista de provocar una secuela desde el punto de vista psicológico. Em, yo creo que si bien la pandemia en algunos aspectos probablemente se comporta como un accidente, como un desastre natural, algo que afecta a un grupo muy grande de gente en un momento dado, creo que por otros aspectos se comporta también como como un evento traumático que nos podría afectar físicamente a nosotros y que podría poner en riesgo nuestra propia vida, así que, o la vida de las personas que queremos. Creo que probablemente comparte elementos de esos dos tipos de amenazas. Probablemente es una mezcla un poco y va a depender quizás de la posición en la que estemos y de cómo nos toque vivirlo también. Así que eso era lo que les quería mostrar en esa presentación. Voy a pasar a la otra rápidamente. Ya. Cristian, confírmame que se ve bien, que estamos bien con Sí, la se ve visión de la bien. pantalla. Estamos con Ya, el ok. PowerPoint. Entonces, a esta pregunta que todo el mundo y que muchos de nosotros y que nuestros pacientes y las personas en general nos estamos preguntando, ¿es normal lo que estoy sintiendo? ¿Es normal tener miedo? ¿Es normal lo que está pasando? Probablemente eso está también estudiado, descrito. eh, como para considerar si es que la respuesta es normal o anormal, siempre hay que considerar el contexto en el cual se da el evento estresor y las circunstancias personales de cada uno. Probablemente si yo estoy pasando por un episodio depresivo y viene un factor estresante como esta pandemia, quizás, claro, va a ser más difícil salir adelante y la respuesta que yo tenga vaya a estar condicionada por la patología previa. También para saber si una reacción es anormal o anormal, podríamos considerar la proporcionalidad entre la severidad del síntoma y el evento que lo desencadena, ver si es que el síntoma persiste más allá de una duración esperada, que por supuesto también es muy relativa dependiendo de la situación. Por ejemplo, esta situación de la pandemia a mí me pasa que se vuelve algo súper largo, como que es un evento estresante que se va reavivando casi todos los días, pero que es largo en el tiempo. Entonces, claro, es difícil que si es que alguien está haciendo algún síntoma de estrés agudo por culpa de la situación de la pandemia o de las cuarentenas, es difícil que se le pase en 1 o 2 semanas porque probablemente el factor estresante sigue estando presente. Las normas culturales, porque también cada cultura lo puede expresar de distintos modos. Ya vieron ustedes como los italianos, frente a los anuncios de las autoridades de que había que quedarse en las casas y que no se podía salir, las primeras semanas no hicieron caso y salían igual y llenaban los restaurantes. Una cosa muy, muy latina, probablemente a nosotros nos pasa algo un poco parecido. Entonces la respuesta también depende mucho de los aprendizajes y de las normas culturales que tenemos. Y por supuesto tener en consideración la duración y severidad del deterioro funcional, que probablemente es uno de los mayores marcadores de que la respuesta está siendo anormal, que no puedo ya funcionar como funcionaba antes. Ahora,
Si este evento traumático, si esta situación estresante, que es una pandemia, se llega a transformar en una patología, podríamos tener muchos cuadros presentes. Yo acá les traje solamente algunos que probablemente pueden ser los más comúnmente encontrados, y dentro de ellos está el trastorno por estrés agudo, que se puede presentar en un periodo de tiempo corto. En general lo consideramos dentro del primer mes desde que uno vive situaciones estresantes, y ya si la sintomatología se hace más larga, más allá de un mes, hablamos ya de un trastorno de estrés postraumático. Pero también vamos a poder tener pacientes o personas que hagan trastornos ansiosos debido a esto, trastornos de adaptación, porque cambia todo el medio, porque ya no trabajo en el trabajo y estoy trabajando desde mi casa, porque me tengo que hacer cargo de la casa y de los niños, y los niños no están yendo al colegio. Sin duda que es una situación que puede generar malas adaptaciones. Pero hay otras personas que pueden hacer también trastornos obsesivos, trastornos disociativos, incluso llegando a trastornos depresivos asociados a situaciones de estrés, y también duelo que puede estar presente para las personas que puedan vivir alguna pérdida, pérdida de personas queridas, pérdidas de trabajo, de empresas, etc. Así que quizás por ahí va el abanico de patologías que pueden estar asociadas al estrés, y si se dan cuenta son patologías de distintos aspectos. eh, se puede vivir de muchas maneras. Ahora, con respecto a las reacciones que podemos vivir frente a situaciones traumáticas, me pareció importante también dar a conocer como estas cifras de que no todas las personas que se ven expuestas a situaciones traumáticas van a necesariamente hacer un cuadro clínico. Como esto está estudiado más con el trastorno de estrés postraumático, más o menos 2/3 de las personas que se ven enfrentadas a eventos traumáticos importantes van a desarrollar una respuesta normal y probablemente no van a generar secuelas. O sea, más o menos 1/3 va a ser el que probablemente sí puede generar algún síntoma. Y de hecho la prevalencia de vida, como les decía, probablemente todos nosotros nos hemos visto enfrentados a situaciones traumáticas en nuestras vidas, y no el 100% de la gente desarrolla necesariamente un trastorno de estrés postraumático. Este número cambia un poco cuando grandes números de personas se ven expuestas a situaciones traumáticas como la guerra, que probablemente es una de las cosas que puede resultar mucho más marcadora en cuanto a trauma. Y como les contaba, es más frecuente en mujeres, y muchas veces un trastorno de estrés postraumático se puede dar en concomitancia con que uno tenga también, como les decía, un duelo, un cuadro depresivo, un trastorno disociativo, etc. La comorbilidad suele ser bien frecuente en aquel grupo de personas que llega a desarrollar el síndrome. Pero como no quiero quedarme con la patología necesariamente, porque como les decía, si lo vemos en perspectiva, no la mayor parte de la gente va a desarrollar un cuadro clínico. em, Creo que es importante cerrar esta presentación hablando un poquito de autocuidado, desde el punto de vista individual y grupal también. Así que desde el punto de vista individual, les dejo aquí algunos mensajes de que es súper importante visibilizar si es que nos estamos sintiendo mal. Eh, Digo yo, visibilizar, como darse cuenta, como reconocer aquellas emociones que están resultando displacenteras, poder hacer espacios de vaciamiento y descompresión, o sea, conversar, hablar, tener un espacio en el que uno pueda expresar qué es lo que está pasando y cómo me estoy sintiendo. Tratar de mantener áreas libres de contaminación o de exceso de información, porque eso es algo que también nos está pasando a todos, que si uno está como conectado a redes sociales y a las noticias, los matinales, mañana, tarde, noche, todo el día están traspasando esta información que de repente puede resultar más contaminante que esclarecedora. Y en ese sentido el exceso de información bajo ninguna circunstancia va a ser algo positivo. Así que yo creo que es importante mantener espacios libres en los cuales podamos distraernos, hacer cosas placenteras, aprender cosas nuevas o hacer algo que nos guste, o simplemente no hacer nada, pero libres de estas cosas que puedan resultar como información, saturación, y finalmente que eso se exprese como estrés. No olvidar que probablemente todos tenemos redes de apoyo, y podemos recurrir a ellos, y quizás poner también además límites adecuados, sobre todo cuando se trata de
por ejemplo, las personas que están haciendo teletrabajo. Muchos pacientes míos se han quejado de que, no sé, los jefes te están llamando a las 10 de la noche para que subas algo nuevo, no sé. Yo creo que los límites son importantes en muchos aspectos de la vida y probablemente en esta instancia nueva vuelva a ser algo importante de cuidar y de observar. Y desde el punto de vista familiar y social, lo que conversábamos antes, mantener los vínculos. Probablemente nuestras redes de apoyo no todas están en contacto directo con nosotros físicamente, cercanamente, pero sí los podemos tener al alcance de una llamada, de una videollamada, de poder juntarse con los amigos en un chat grupal. Es súper importante mantener los vínculos ante una situación estresante. Tratar de que los ambientes familiares y de pareja permitan que tengamos momentos de compartir, de estar todos juntos. Eh, Quizás esto es bien aplicable a pareja, pero que también tengamos espacios de desarrollo personal, sobre todo si es que estamos como pareja compartiendo mucho más horas que las habituales bajo el mismo techo, en el mismo espacio. Tener estos espacios de compartir, pero también respetar que hayan espacios personales en los cuales cada uno se pueda desenvolver o desarrollar como individuos también. Evitar la sobreexposición a la información, poner los límites adecuados cuando nos toca hacer teletrabajo, y que las labores del hogar, que esta es otra queja que recojo de mis pacientes, se distribuya adecuadamente ahora que estamos todos como con cambios en nuestros horarios de trabajo, en nuestros horarios de hacer las cosas de la casa. Tratar de distribuir las cosas bien para evitar esta doble carga asociada al rol de género que hace que muchas veces las mujeres tengamos una doble o triple carga, además del trabajo, los niños y las cosas de la casa. Como mensaje final, les quería dejar esta imagen porque yo soy de las que cree que siempre después de la tormenta sale el sol, que probablemente de esta vamos a salir fortalecidos, vamos a aprender muchas cosas. Tenía una paciente que el otro día me decía que, que ella se sentía un poco culpable porque está disfrutando mucho la cuarentena. Le encantaba estar en la casa, había aprendido a cocinar y no sabía que era tan buena haciendo cosas, como que se puso a hacer cosas dulces y descubrió un talento ahí. Y le encantaba estar con sus hijos y no tener que dejarlos en las mañanas y llegar tarde. Para los que vivimos en Santiago sabemos que las rutinas suelen ser súper largas, los horarios de transporte son largos. Entonces me decía, estoy disfrutando, como que me da lata decirlo, pero estoy disfrutando mucho la cuarentena, estar en mi casa, no tener que salir. Yo creo que de esta situación nueva y que sin duda es estresante, vamos a salir con algún aprendizaje y quizás nos va a hacer replantearnos algunas cosas y convertir nuestras vidas en algo mejor. Y por último, esta imagen, eh, porque también hay mucha autoexigencia, he visto harto en las redes sociales, así como este mensaje de tienes que aprender algo nuevo, tienes que mantener tus rutinas, tienes que hacer ejercicio, no sé qué. Bueno, yo creo que algunos días probablemente nos vamos a levantar con ánimo y energía y vamos a poder hacer muchas cosas, pero hay otros días en los que no, y está bien. O sea, no tenemos que ser perfectos, tenemos que limitar nuestras autoexigencias, no vamos a poder con todo siempre, y está bien. Estamos viviendo una situación muy especial, así que no creo que el camino adecuado sea autoexigirnos o presionarnos tanto. Eso. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Mientras estamos haciendo el cambio, ahí tienes que salir de la pantalla. Mientras Ya hacemos lo el hice. cambio, gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu excelente presentación. Muy completa. Estamos invitando a los participantes a hacernos llegar sus comentarios. Vamos a recoger sus comentarios, pero vamos a hacer inmediatamente la presentación de Sandro. Y nos vamos a demorar, nos vamos a pasar un poco de la hora planificada, pero la idea es poder responder a sus comentarios. Así que en el chat los y las invité a hacernos llegar sus comentarios, ¿ya? Yo los voy a ir recogiendo y esperamos poder responderlos al final de la conferencia donde hagamos las presentaciones. Ahora, sin más preámbulos, invito a Sandro Giovanazzi
a su presentación. Sandro, estás invitado a la presentación. Muchas gracias, Catherine. Bueno, aquí estoy tratando de compartir la pantalla en primer lugar. Así que la primera, acá ya la encontré. Vamos a ver. ¿Ven mi pantalla, no? Todavía no. ¿No? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está tu pantalla. Bueno, acá estoy tratando de ocultarlo. Ahí está. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y la organización que hizo Cristian Vázquez de esta posibilidad de compartir experiencias, también escuchar a la doctora Catherine y también con ustedes, que me imagino que todos tienen amplia experiencia, algunos más o algunos menos. Estamos pasando por una situación compleja que sin duda está afectándonos a todos y fundamentalmente a la familia. Y yo creo que esta situación nueva de pandemia está poniendo al tapete, como decía Catherine, aquellas cosas que no funcionan tanto y aquellas cosas que sí funcionan. Que por ahí yo quise también reflexionar, como el concepto de bienestar psicológico y de alguna manera introducir ciertos aspectos que tienen que ver con pensar en las intervenciones que podamos tener como operadores sociales, y acá englobo fundamentalmente el concepto de operadores sociales porque hay más de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, los enfermeros, los que estén trabajando con sistemas humanos, que estén sufriendo, yo le llamo operadores sociales que puedan generar intervención igualmente. Entonces pensé en estos dos elementos cuando Cristian me comentó esta posibilidad y planteando la idea principalmente de aquellas cosas que no están funcionando en la familia y las cosas que sí van por buen camino. Por eso le llamé bienestar psicológico e intervenciones sistémicas en tiempo de pandemia. Vamos a ver cómo resulta la presentación, pero bueno, un poco algo básico para poder pensarnos en torno a cómo poder intervenir desde lo que estamos teniendo en este momento, que es teleintervención, teletrabajo, teleterapia, la que sea. ¿No? Bueno, acerca de esto, para poder hablar de esto, obviamente que hay que pensar en el paradigma del bienestar en psicología. Y este es un gran desafío porque de alguna manera la forma que tenemos de observar un fenómeno es una forma, digamos, que nos va a generar una predisposición como operadores sociales para poder observar ciertas dinámicas y dejar de lado otras. Por eso que la pregunta de cómo observamos en psicología y cómo la estructura del concepto de bienestar psicológico ha aparecido a lo largo del desarrollo de las ciencias sociales me parece relevante de poder reflexionarlo, porque si bien es cierto, eso tiene que ver con una idea de paradigma, ¿no? El paradigma que tiene el operador social, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el paradigma que tiene en cuanto a si todo no funciona o hay cosas que funcionan. ¿Qué observo un poco en el sistema o en el paciente o la persona que está, digamos, requiriendo atención, ¿no? Y qué dejo de lado, qué selecciono y qué dejo de lado? Por eso que el tema de la conceptualización de salud y enfermedad es bastante importante y cuando nosotros nos enfrentamos a poder intervenir, tendríamos que tener una idea de nosotros mismos en torno a cómo observo yo o cómo yo observo los sistemas humanos y en qué me focalizo y en qué dejo de lado, porque esto es relevante para poder entender digamos, esta forma de intervenir. Obviamente el paradigma del bienestar en psicología, yo puse acá tres, que son para mí los más importantes, que diría como que se empezaba a hablar digamos, de los recursos, de la fortaleza, ya desde los modelos humanistas, que también fueron como también desarrollándose en el modelo sistémico fundamentalmente, al hablar de las capacidades de la familia, digamos, las fortalezas familiares, y la aparición por los años 90 de la psicología positiva. Yo creo que estos son como los tres grandes paradigmas del bienestar en psicología, por ahí me puede quedar alguno de lado, pero yo ubico estos tres como algo
relevante para poder tener en cuenta en cuanto a lo que me podrían aportar fundamentalmente para poder ayudar a las personas en estos tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de pandemia. Puse una pequeña definición de bienestar psicológica, para mí que es muy interesante, ¿no? Y que la psicología actualmente está hablando del bienestar subjetivo desde lo que es la psicología positiva, y también lo que ha planteado Martin Seligman, como los constructos, digamos, básicamente de elementos que le llaman PERMA, que sería como los elementos que tienen que ver con el bienestar subjetivo, ¿no? Ya nomás lo voy a desarrollar. Entonces, la primera definición, si se fijan, ¿no? Dice una amplia categoría de fenómenos que incluye la respuesta emocional en las personas, la satisfacción con los dominios y los juicios globales sobre la satisfacción con la vida, ¿no? Y el juicio global con cómo pienso que está hecho mi vida, ¿no? Y el elemento importante cuando aparece Seligman en la historia de la psicología es que hace un discurso importante, digamos, en la inauguración de un año de la APA, y plantea que la psicología no es solo el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud, ¿no? El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, sino que también es alimentar lo mejor de nosotros. Y eso es importante porque de alguna forma, y es significativo para la manera que nosotros tenemos, como le decía anteriormente, del paradigma de la intervención. Porque si nosotros de alguna manera solamente pensamos que hay que entrar a poder ayudar a un sistema con arreglar algo, entendemos de premisa que hay algo roto, ¿no? Que hay algo que de alguna manera hay que recuperar. Y yo siempre digo, es un equilibrio en cuanto a la intervención entre lo que no funciona y lo que funciona. Y de eso nosotros tenemos que poder tener la posibilidad de entrenarnos para observar estas dinámicas de lo que hay que arreglar, pero también de lo que ya viene en el sistema. Si lo tomamos como por ejemplo, una familia, el sistema familiar trae cierta dinámica, ¿no? Trae cierta dinámica que cuando entra en escena una pandemia como esta, lo que hace es que genera una crisis importante en la familia, por ejemplo, y hay ciertas dinámicas que se van como, digamos, haciendo más intensas. Por ejemplo, alguna dinámica que me ha pasado con mis pacientes de familia, fundamentalmente, que en algunos casos se han acentuado los síntomas del paciente identificado, ¿no? Ha habido como, por ejemplo, quejas de que lo que antes se quejaban los papás del adolescente, por ejemplo, ahora es el doble de queja porque están más tiempo juntos, porque tienen la posibilidad de poder observarlo gran parte del día, y entonces hay una situación de que la queja de parte de los padres, por ejemplo, se ha incrementado en torno a un síntoma que inicialmente, por ejemplo, se había logrado como una estabilización, ¿no? Puse una cita de Minuchin porque creo que cuando uno habla de las crisis y habla de la familia en crisis, obviamente que hay que presentar a este gran autor, que planteaba que el bienestar de la familia se presenta cuando este sistema familiar se transforma constantemente. O sea, cuando tiene un poco para poder ver si un sistema es sano o más disfuncional, tenía que ver un poco si tenía esa capacidad del sistema de poder transformarse y adaptarse al nuevo contexto. Entonces, cuando pensamos en pandemia, obviamente que pensamos que la capacidad de la familia de poder adaptarse a lo que está sucediendo es relevante porque pone en acción quizás nuevas conductas que no tienen que ver con las patologías, y también ponen, digamos, en acción algunos elementos que tienen que ver con las fortalezas, como les he dicho en las líneas anteriores, ¿no? Entonces se adapta a las diferentes exigencias de los diferentes estados de que atraviesa. Por ejemplo, se adapta a un niño pequeño, se adapta a un niño adolescente, o a la emancipación de los hijos, pero también se adapta a las crisis como situacionales, a las crisis repentinas, como es, por ejemplo, un hecho traumático o una pandemia, y donde de alguna forma los recursos, digamos, tienen que activarse en la familia, entendiendo que es una necesidad, digamos, de poder tener flexibilidad, esa es la palabra, flexibilidad, para adaptarse, digamos, a la nueva situación que está viviendo la familia como sistema, y que obviamente está conectado con el sistema
externo a la familia, ¿no? Entonces, eso es relevante porque permite, obviamente, la continuidad de la sensación de familia y también permite que la familia crezca a nivel familiar, que vaya como evolucionando positivamente, ¿no? También quise poner como lo que yo pienso y lo que, bueno, que ya lo he ido escribiendo eh, acerca de los tesoros familiares, o que son le llamo las fortalezas familiares, que son las áreas libres de conflicto que aparecen en la historia de la familia de origen. O sea, fundamentalmente cuando yo hago un recorrido como a mi historia familiar, veo, o a través de la ayuda de algún operador social, podría observar cuáles son mis historias, digamos, de familia de origen, que son historias donde aparecen capacidades o aparecen fortalezas, ¿no? Porque habitualmente el paradigma, como decía Minuchin, de la familia siempre es ubicarse en una forma negativa, es mostrarse de una manera negativa. Es como un paradigma del déficit, decía Minuchin, ¿no? El paradigma del déficit es súper potente y siempre genera lo que yo le llamo una inducción hipnótica con los terapeutas, ¿no? Como que los terapeutas caemos en esa posibilidad de que también veamos a la familia de forma disfuncional, porque la familia te muestra eso y te lo muestra, digamos, y te hace como a través de la narración, ¿no? Y la dinámica que ocurre cuando nosotros tratamos de ayudar, hace que el sistema se muestre de forma negativa. Entonces, lo que yo hablo cuando hablo de tesoros familiares, me refiero a estas áreas libres de conflicto que están fundamentalmente ubicadas en la familia de origen y que tienen que ver con las capacidades de la fortaleza, y se relacionan con historias familiares exitosas en la resolución de conflictos, en la expresión de afecto, en los estilos de vinculación emocional, y que al ser relatadas por las personas, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, les genera una sensación de orgullo y las cargas de identidad. Esto es súper importante porque tiene que ver con que estos elementos están como olvidados por la familia, por el sistema familiar, ¿no? Por eso que cuando nosotros pensamos en cómo poder ayudar a un sistema familiar en estos tiempos, tendríamos que preguntarles a la familia o al sistema familiar cómo ha reaccionado la familia en otras crisis, ¿no? O sea, cómo lo han llevado, digamos, cuáles han sido los mayores conflictos que han surgido y qué les ha servido para salir adelante en esas crisis. O sea, no estamos trabajando en la nada, estamos trabajando en una historia familiar que obviamente que nos va a posicionar a un sistema que está pidiendo ayuda de una mejor o una peor manera ante el operador social. Por lo tanto, cuando yo hago la idea de, hago un rastreo como de aquellas historias que son historias constructivas, positivas, que yo le llamo tesoros familiares que están asociados a la familia de origen, puedo entender que la familia o la historia de la familia, hay historias exitosas, por ejemplo, quizá alguna familia, por ejemplo, de migrantes, puede contar la historia de emigración de los papás o de los abuelos, o la emigración de alguna guerra civil que vivió y cómo salió adelante en esa situación, qué le sirvió, qué hizo, como qué conductas tuvieron, y eso está conectado obviamente con esta idea de los tesoros familiares, ¿no? Una sensación de orgullo y obviamente los cargas de identidad como familia, que es súper importante, y lo que es más importante y más significativo es que le ayuda a salir o resolver un problema en la actualidad. Eso tiene que ver con algo importante, algo relevante. Ahora, el concepto de competencia en la familia, que está tomado, como les decía, de las teorías sistémicas, fundamentalmente Auslöv, que habló de las competencias, digamos, de las competencias familiares, y la psicología positiva, que habla de las fortalezas, ¿no? Nos plantea esta pregunta, que si hay que considerar a las familias como disfuncionales o como competentes para las tareas que tienen que cumplir. O sea, yo creo que eso, como le decía, tiene que ver con el paradigma del operador social y la importancia que tenga este paradigma para tratar de entender que mi forma de ayudar, mi forma de observar al sistema va a influir en los resultados que yo tengo, ¿no? Y acá viene la idea también de que cuando nosotros observamos un sistema familiar, nosotros estamos observando un proceso, ¿no? De hecho, digamos, cuando hablo de proceso sistémico, se refiere a las relaciones que existen, a la dinámica relacional que existe en toda familia, que está asociado con el juego de alianzas y de coaliciones, es decir, las cosas buenas y los conflictos, ¿no? Cómo resuelven los conflictos, cómo se generan
los recursos, digamos, donde se genera el amor, el cariño, eso siempre están. Ahora, ¿está mayormente debilitado o está mayormente desarrollado? Y eso es parte de la estrategia que tenemos que tener nosotros como operadores sociales, de observar qué proceso tiene la familia, ¿no? Aquí voy a, el proceso sistémico del que estoy hablando, qué proceso tiene la familia, cómo, digamos, resolver sus conflictos, ¿no? Cómo se generan espacios de bienestar, de entrega de cariño, reconocimiento, y que siempre, como digo, está desarrollado a una manera que nosotros diríamos como evaluar. Nosotros deberíamos, como operadores sociales, evaluar los procesos sistémicos, el proceso relacional, es decir, cómo lo hace la familia, ¿no? Cómo hace esta danza de relaciones en cuanto a los conflictos y también en cuanto a la resolución del conflicto, a la expresión de cariño, a la manifestación de afecto. Es decir, hay un elemento que tiene que ver importante con los sistemas que nosotros tenemos que tener una observación relevante para poder hacernos una idea de que no estamos observando y no estamos interviniendo en la nada, estamos interviniendo en un sistema, digamos, que tiene una historia de recursos y también tiene una historia de conflicto y ver cómo eso se manifiesta en la actualidad. Bueno, el postulado de la competencia familiar tiene que ver con, básicamente, con entender, como les decía, que el paradigma que tiene que tener el operador social está relacionado con entender que siempre en un sistema van a haber cosas que son disfuncionales o que no nos gustan a la familia y otras cosas que son positivas, que pueden estar más disminuidas y que nosotros tenemos que preocuparnos de poder tener como un equilibrio en estos dos elementos, tanto las competencias como en el déficit, porque si no, no podemos hacer la intervención. Y esto obviamente que va a generar una modificación de la posición de los agentes, digamos, de intervención psicosocial o operadores sociales, y tendríamos que pensar en un agente, o yo le puse un terapeuta, como un activador de procesos, como que nosotros tendríamos que observar para activar aquellos recursos familiares que están debilitados. Algunas veces lo que hacen las crisis es que debilitan, por ejemplo, la expresión de cariño. De la crisis, los papás andan muy preocupados con todas las noticias, andan viendo el tema laboral y hay poco espacio familiar para poder poner en palabra qué nos está pasando como familia, cómo estamos actuando, expresar el cariño y el afecto, ¿no? Y contener, porque también la idea de la contención con respecto a la crisis es sumamente significativo porque la matriz familiar sistémica debería actuar como una contención, como un elemento significativo a la hora de evaluar, como la familia contiene a los miembros de la familia que están más, por ejemplo, más estresados, más angustiados con respecto a esta situación de pandemia. Algunas propuestas para activar el proceso familiar, obviamente que nosotros cuando hacemos diagnósticos, que no son malos en sí, sino que pensar un diagnóstico nos sirve, pero no sirve cuando el diagnóstico nos deja como inmovilizados, ¿no? Y no podemos entender que es una foto en un momento y que podemos llevar al sistema a algo mejor, ¿no? Y obviamente entender que el proceso va a ir fluyendo en el tiempo y puede ir como empeorando o mejorando, y eso va a depender de muchos factores, pero lo que nos compete a nosotros es cómo podemos intervenir en aquellos elementos que sí pueden darse como, digamos, en la generación de dinámicas positivas. Y acá meto un poquito la idea de Seligman, que es que Seligman plantea en el modelo de psicología positiva en cuanto, digamos, al bienestar subjetivo, los elementos que le llamaban que eran, por ejemplo, las emociones positivas, como un gran elemento que tenía que tener una persona en su vida. Yo lo llevo como elemento sistémico, ¿no? Como que, por ejemplo, manifestar emociones positivas, equilibrando obviamente toda la crisis desde lo malo, desde lo catastrófico, sino que también manifestar emociones positivas de los papás, de los hijos, digamos, transformar aquellos espacios, quizás no estaba nuestro espacio antes, y digamos, este encierro, esta cuarentena nos da la posibilidad de generar una actividad en el día, por ejemplo, que sea sentarse, conversar, mirarnos, expresar cariño, ¿no? Reconocimiento, agradecer, que son elementos que tienen que ver con las emociones positivas. Y obviamente cuando hablamos de que la familia en la actualidad, según lo que están hablando todos los, digamos, los contextos investigativos, que hay mucha violencia,
Obviamente que ahí se acrecentan, como decía, dinámicas que son muy disfuncionales, pero también yo creo que parte de la idea de que tenemos que entrenarnos en observar aquellos elementos que están funcionando de forma debilitada y que son positivos para darle un empujón como terapeuta. No centrarse tanto en los contenidos, sino en el proceso. Como digo, siempre la idea de que los contenidos a veces nos enseguiesen como operadores sociales, como terapeutas, y a través, digamos, del proceso nos permite como ir comparando como la evolución de la familia, digamos, de una semana a otra, si existe algún recurso que se empezó como a generar, alguna situación de como, por ejemplo, el papá, por ejemplo, del paciente identificado, nunca le acompañaba, pensemos en un paciente, por ejemplo, que un niño nunca lo acompañaba a acostarse y ahora lo acompaña a acostarse y le habla algo y que esa generación de esa interacción genera, por ejemplo, algo positivo en ellos, como tanto el paciente identificado, por ejemplo, el portador de los síntomas, como el sistema familiar, específicamente el papá, porque lo hace pensar de forma diferente en torno a la situación que están viviendo y en torno al paciente en sí como identificado, ¿no? Bueno, obviamente que no hay unas familias que sean como disfuncionales en sí, sino que obviamente que hay familias que desde el postulado de las competencias que funcionan de forma deficiente, o sea, perdón, diferente, ¿no? O sea, como de alguna manera eso es importante para entender que las dinámicas familiares son diferentes en los diferentes sistemas que nosotros podemos observar, pero siempre hay que tener en claro que la forma que nosotros podemos observar esta dinámica, podemos o sesgar la observación en lo negativo, o también podemos activar aquellos recursos que sean recursos importantes en las relaciones que tengan que ver con el bienestar. Obviamente que hay que tener paciencia como terapeuta, yo diría que sobre todo en este momento, ¿no? Porque estamos viviendo, digamos, un tiempo donde las familias pasan mucho tiempo, digamos, juntas y eso genera, digamos, estrés, ¿no? Genera tensiones, pero también genera la posibilidad, insisto, de activar aquellas dinámicas que estaban muy debilitadas antes y que no tenían tiempo los papás para poder ponerse, digamos, a trabajar como papá en la parentalidad positiva, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el concepto de resistencia familiar, que yo creo que es algo importante que acá hay que pensar que cuando uno interviene con este tipo de familia o con la familia en crisis, obviamente yo pienso siempre que el terapeuta o el operador social quizá no sabe cómo entrar. No hablo mucho de la resistencia porque es un concepto que obviamente que genera como parálisis más que una posibilidad de intervención. Bueno, eso, muchas gracias. Dejo el tiempo para que Cristian también comente. Muy bien, muchas gracias Sandro por tu presentación, muy interesante. Ahora nos centramos en el enfoque familiar. Yo los invito y las invito a, de la misma manera que la vez anterior, si nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios para Sandro, que los vamos a ir respondiendo. Y voy a invitarlos ahora a una presentación, la cual está pensada así, es una presentación que va a ser más breve. Voy a centrarme en algunos aspectos que ya han mencionado Sandro y Catherine, que tiene que ver con la crisis y el cambio. Como ellos han señalado, yo creo que fueron muy claros en sus presentaciones, la crisis, bueno, es un proceso que tiene elementos desagradables, ¿no es cierto? Tiene elementos donde hay emociones negativas. Amenaza, pérdida, incertidumbre, ansiedad, tristeza, pero como ellos han señalado, existe la posibilidad también de poder evaluar ciertos aspectos que estaban latentes, y eso es lo que Sandro mencionaba, ¿no es cierto?, con los tesoros familiares, o también algo que tiene que ver con lo que decía Catherine en relación a la aceptación. Bueno, no hay que hacer tanto, hay que hacer lo que se puede, y lo que yo los vengo a invitar es ver, digamos, ese aspecto, ¿sí? El aspecto que los quiero invitar a ver es que desde nuestra perspectiva, que es sistémica, pero tiene, digamos, cierto elemento que nosotros llamamos narrativo, pensamos que no sabemos cómo son las cosas y solo sabemos cómo las observamos, cómo las interpretamos.
Y esto es muy intuitivo y está en la cultura, ¿no es cierto?, con la idea de que las cosas que nosotros podemos observar están, digamos, por decirlo así, dependiendo de nuestra propia capacidad de observación, ¿sí? Entonces, tengo que, espérense un poco, me están llegando unos mensajes, no los voy a poder, digamos, responder en este momento, porque tengo que seguir con la presentación. A ver, tengo aquí una dificultad con la pantalla. No sé si ustedes están viendo la pantalla porque a mí se me pegó. Se ve la pantalla, pero se quedó pegada en la mitad de esa diapositiva. Sí, se me quedó pegada la pantalla, no sé, justo pasó esto. Bueno, no sé qué pasó exactamente, voy a tener que esperar un ratito, si me disculpan, porque algo acá dejó de funcionar en mi pantalla, ¿ya? Y en vista de eso, mejor voy a invitar a Catherine a que responda las preguntas, porque yo la verdad es que no puedo reiniciar mi pantalla. ¿Tú puedes responder las preguntas, Catherine? Ya, espérame, Por favor. voy a volver al video. Algunas de las preguntas que se hicieron en el rato que yo estuve hablando, em, Valentina Gaete pregunta sobre los efectos que puede tener en el largo plazo esta pandemia. Bueno, como yo les comentaba durante la presentación, probablemente va a haber un grupo de personas que resulten después de todo esto con algún cuadro que puede ser ansioso o de estrés postraumático, pero probablemente no va a ser la mayor parte de la gente, va a ser un porcentaje más limitado. Y yo creo que lo que sí vamos a tener va a ser un cambio en general como sociedad, como familias, como estructuras sociales, desde el punto de vista de que vamos a vernos visto obligados a aprender a hacer cosas de distinta manera. Por ejemplo, esta misma conferencia que estamos haciendo ahora, probablemente hace un año atrás la hubiésemos pensado hacer presencial y no hubiésemos podido tener el acceso a personas que están en lugares súper distintos como probablemente ustedes lo están. Así que yo creo que, como les decía igual en la conferencia, yo creo que va a haber un aprendizaje importante, que vamos a aprender hartas cosas como personas, como familias, como sociedad, probablemente vamos a aprender a valorar también distinto las cosas. Hay otra pregunta que tiene que ver con la resistencia de familias o de adolescentes que no siguen las indicaciones como que se les dan de cuidado. Quizás acá Sandro quiera hacer algún comentario también desde su experiencia como terapeuta o Cristian. Pero con respecto a este tema de las resistencias que a veces se dan en los adolescentes y cómo enfrentarlas y cómo tratar de lograr que ellos sigan algunas indicaciones, yo creo que la adolescencia está condicionada de por sí por cierta rebeldía y ganas de hacer las cosas distinto y a veces conductas un poco posicionistas con los padres. Entonces, en ese sentido, probablemente el rol de los pares sea muy importante. Si uno como padre detecta que hay compañeros o amigos que de verdad se están tomando en serio esta cuestión, que se están cuidando, quizás reforzar que a lo mejor hay personas de la misma edad que de ellos que están logrando ver las cosas de un modo distinto. Y también algo que decía Sandro, hablar o recomendar las cosas, como la petición de cuídate, usa mascarilla, no sé, quizás no te juntes con ese grupo de amigos a ese carrete, pedirlo más desde el cariño, como desde una petición más que una orden, y una petición que está basada en que queremos que se cuiden, en que queremos que no les pase nada malo, y quizás más desde ese punto de vista.
Y por último, yo diría que otra cosa que funciona mucho con las adolescentes y que es súper común es que si nosotros como adultos, como padres, como terapeutas, como sea el rol en el que estemos, no estamos practicando, no estamos como dando el ejemplo de las cosas que ellos tienen que hacer, ninguna estrategia va a funcionar. O sea, yo soy una convencida de que probablemente tenemos que enseñar con el ejemplo para que los adolescentes puedan seguir más o menos lo que nosotros queremos que hagan, porque si nosotros no seguimos las normas básicas, con mayor razón ellos no lo van a hacer. Em, y, y- y, y la otra pregunta es una pregunta como de que una persona hacía con respecto al duelo, si es que iba a ser más complejo el duelo en las personas que estaban en cuarentena versus los que como un duelo normal. Y probablemente sí, los procesos de duelo son más difíciles en este momento de la pandemia porque los ritos que normalmente realizamos cuando fallece un ser querido no se están pudiendo realizar. Eso depende mucho de abrazarnos, de estar juntos todos en un lugar, de velar a un fallecido. Y todos esos ritos por culpa de la pandemia no se pueden llevar a cabo. Entonces, creo que sin duda que los procesos de duelo van a ser distintos, sin duda que va a ayudar para los que les toque tratar a personas que están haciendo procesos de duelo, a hacer uso de herramientas narrativas, de hacer ritos, de hacer símbolos, de despedidas que quizás en este periodo no se van a poder llevar a cabo bien. Bueno, muy bien, yo creo que estamos cerca de la hora. No sé si, Sandra, tú quieres comentar algo. Yo les quiero comentar que yo iba a hablar un poco así de lo inesperado, de cómo uno tiene que reorganizarse frente a las crisis, bueno, y Como ahora. como ahora, una experiencia vivencial, no sé qué le pasa a mi equipo, primera vez que me pasa, pero no corre la presentación, pero no importa. Me quiero, digamos, sumar, ya estamos igual un poco pasados, a la idea de que en las crisis es una oportunidad para renovarse, que es una oportunidad para reinventarse. Y que ciertamente tenemos muchas dificultades, pero tal como decía Catherine, estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas que quizás no lo hubiésemos hecho nunca. Yo he visto en el trabajo con distintas instituciones, distintos grupos, que están haciendo cosas muy interesantes como intervenciones con adolescentes a través de juegos, de películas, que le están enviando manuales a los papás para que los papás hagan juegos con sus hijos, que están comunicándose con los adolescentes a través de las redes sociales y han descubierto en algunos casos que a los adolescentes les sale mucho más fácil interactuar con los terapeutas por redes sociales porque es algo que está más cerca de su mundo. Entonces, para los adolescentes es mucho más fácil chatear con el terapeuta que ir y hacer la sala de espera, estar ahí, conversar. Entonces estamos descubriendo un montón de cosas y estamos, como es la vida, estamos con pérdidas, estamos con limitaciones, estamos cargando una, digamos, situación de agobio. Pero a la vez, y eso es como lo decía Sandro, los seres humanos nos reinventamos y nos reinventamos permanentemente, nos reinventamos desde la creatividad, desde darle sentido a lo que estamos haciendo. Y una de las cosas más importantes del sentido es el encuentro humano, es estar juntos. Y ustedes se fijan como que a pesar de todo lo difícil, los seres humanos queremos encontrarnos, queremos estar con los cercanos, queremos intercambiar, queremos vernos en el rostro de los demás y escuchar sus historias, y eso es lo que nos hace humanos, y eso es lo que nos devuelve la capacidad de resistir, y es lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes, esa posibilidad que hay de encontrar la fortaleza en compartir nuestras historias. Eso era básicamente lo que yo les quería transmitir y quisiera ahora pedirle a Sandro y a Catherine si quieren comentarnos unas palabras más para hacer ya nuestra despedida. Bueno, efectivamente toda la idea, vuelvo un poco a la pregunta que estaban desarrollando del trabajo con adolescentes. Por lo menos lo que me ha pasado a mí en la teleterapia, ¿no? Nosotros hacíamos terapia, digamos, quiero decir esto como una acotación porque me ha dado, como cierto, le comentaba a Cristian, me da cierto gusto ver a terapeutas que renegaban del online, ¿no? Que era, incluso el mismo colegio psicólogo también renegaban un poco de la supervisión online. Y este contexto nos ha obligado a poder reinventarnos, las personas que ya atendíamos de forma virtual con algunos pacientes que estaban lejos, yo creo que nos ha costado menos, pero
a propósito del tema de adolescentes, pensaba en unos pacientes que tengo en la familia, donde se ha incrementado, como decía en mi exposición, el tema de la queja de los papás. Y fundamentalmente la queja es porque pasan gran parte del día, o sea, pasan casi todo el día juntos, ¿no? Y obviamente la observación en las conductas del adolescente que no le gustan a los papás ha ido como incrementándose y se ha ido como enfocando en eso. O sea, yo creo que este tiempo pandemia, para poder hablarlo de la forma familiar, no es un buen tiempo para exigir que los pacientes que que están como identificados, que son factores de síntomas, hagan grandes cambios tampoco, porque yo creo que eso también, como está la gente junta, hace que la focalización de los papás en aquellos elementos que no les gusta del adolescente, haga que obviamente se quejen más del adolescente y diga que anda todo mal. Y obviamente como estrategia, estaban preguntando acá en el chat de lo preventivo, que yo creo que el tema de lo preventivo pasa por, precisamente si tenemos unos pacientes, en el caso de los terapeutas, que una familia que tiene un paciente identificado con síntomas, obviamente que tenemos que focalizarnos en aquellos elementos de, por ejemplo, si el adolescente no tiene, por ejemplo, conductas que sean de mucho estudio, ¿no? Quizá la exigencia del mucho estudio por parte de los papás tiene que ir como siendo gradual, porque obviamente están todos aprendiendo al teletrabajo, al telestudio, entonces si le exigimos como papá a un adolescente que está siendo el miembro, digamos, sintomático de la familia, posiblemente va a generar mucha tensión y conflictos que son muy desgastantes para todo el sistema familiar. Desde lo que hablaba Cristian, claro, todas las nuevas tecnologías sirve para que el adolescente obviamente se enganche, se acomode más al trabajo que tenemos que hay con los terapeutas. Yo creo que eso ha sido una posibilidad grande que ha dado todo esto. Y para cerrar el tema de lo preventivo de la familia, obviamente que me trataría de enfocarme en que la familia tenga acciones cotidianas que sean acciones donde las emociones positivas surjan, ¿no? O sea, como equilibrar digamos, si uno piensa en la parentalidad, equilibrar lo nutritivo, ¿no? Con la exigencia, que sería lo normativo. O sea, si nosotros como papás solamente nos centramos en lo normativo, estamos dejando de lado aquellos elementos que son nutritivos. O sea, la posibilidad de abrazar al paciente identificado, o si no son pacientes, abrazar a tu hijo, o compartir un espacio como que se genere un espacio de contención. O sea, eso hay que intencionarlo en el rol, si nosotros somos terapeutas o operadores sociales, hay que intencionarlo, buscarlo. Digamos, generar en la conversación terapéutica que esto se genere en lo cotidiano con los pacientes. Eso, Cristian. Muy bien, gracias, Sandro. Catherine, te pediría así un minuto, si es posible, porque estamos muy pasados. Sí, yo creo que ya hablé mucho. Así que les quiero más que nada agradecer a todos por la convocatoria, por sus preguntas, por el interés de estar acá. Me sentí acompañada por ustedes virtualmente, así que les quería dar las gracias por eso. Muy bien, gracias a ustedes, Catherine, Sandro, gracias a todos los participantes por su interés, por las preguntas. Queremos pedirle que puedan encender sus cámaras, si es que se puede, porque así aparecemos en la pantalla. Entonces, igual es un bonito momento de encuentro, si nos podemos ver todos. Lamentablemente, quedé con el sistema bloqueado, entonces no puedo prender las cámaras, pero ustedes pueden. Ahí están apareciendo, entonces Sandro, que es el que sabe hacer esto, va a prender, va a sacar la foto, ¿ya? Entonces, si prenden sus cámaras, nos vamos a ver todos y vamos a haber compartido este momento de encuentro. Así que, muchísimas gracias a todos los participantes. Ahí se están encendiendo las cámaras. Estupendo. Bueno. Ahí van apareciendo. Y agradecerle a todos digamos, el interés y ojalá generar más adelante otro espacio de colaboración y obviamente que estamos como escuelas sistémicas preocupados obviamente de lo que está pasando y en estas actividades queremos
ayudarnos a todos a poder enfrentarla de la mejor forma posible. Ahí saqué la foto. Muy bien. Saludos a todos, muchas gracias. Yo voy a tener que Gracias a apagar, todos. reiniciando el computador, voy a tener que desenchufar el computador que me funcione. Estupendo. Ya. Gracias, Cristian. Chao, Catherine. Chao. Adiós a todos, todas. Chao.